Martín con su típico saludo desdeñoso dejó caer su maletín junto a la puerta. Evelyn, son mis padres, quieren ver a Lily y fue solo por un par de semanas. Sentí un nudo apretarse en mi estómago. Esto no se trataba solo de la visita de sus padres, era cuestión de respeto o la falta del mismo. Martín tenía la costumbre de tomar decisiones sin consultarme, tratándome más como un inquilino que como su esposa. Evelyn, estás exagerando. Llegué poniendo nuestra casa patas arriba, dejándome a mí para satisfacer todos sus caprichos mientras Martín se enterraba en el trabajo convenientemente ausente. Mientras yo preparaba la habitación de invitados, mi mente se aceleraba con resentimiento. Pensé en los días antes de casarnos, cuando Martín era considerado y amable, pero desde el nacimiento de Lily y nuestro traslado a los suburbios se había vuelto cada vez más dominante y distante. A la mañana siguiente escuché el familiar estruendo del auto de Miriam y Gerald en el camino de entrada. Puse una sonrisa en mi rostro mientras abría la puerta. Buenos días, Miriam. Jalama, y ella es nuestra encantadora nuera. Miriam exclamó pasando junto a mí para preocuparse por Lily, quien se aferró a mi pierna mirando a sus abuelos con cansancio. Gerald siguió cargando sus bolsos. Estamos muy felices de estar aquí. ¿Dónde deberíamos ponerlos? Solo en la habitación de invitados. Gracias, respondí con una sonrisa forzada. Los primeros días pasaron en una confusión de limpieza de cocina y bromas forzadas. Martín llegaba tarde a casa todas las noches sin apenas reconocerme a mí o a sus padres. Me sentí invisible en mi propia casa una noche mientras estaba poniendo la mesa para la cena. Gerald llamó fuera de la sala a Evelyn. ¿Dónde está el control remoto? Las noticias están a punto de comenzar. Está justo ahí, en la mesa de café. Gerald, respondí tratando de mantener la irritación fuera de mi voz. Miriam intervino. Evelyn querida, ¿podrías traernos un poco de té? A Gerald le encanta tu té. Un suspiro asentí y me dirigí a la cocina mientras el agua hervía. Podía escucharlos reír y charlar en la sala de estar. Un marcado contraste con el silencio que llenó el resto de la casa esa noche después de que todos se habían acostado. Me encontré sentado en la cocina oscura, una taza de té intacta en mis manos. Las lágrimas corrían por mi rostro cuando me di cuenta de lo sola y despreciada que me sentía. Extrañé la asociación que pensé que tenía con Martín, el amor que parecía haberse evaporado desde la llegada de Lily. Me sequé las lágrimas. Una resolución se estaba construyendo dentro de mí. No podía seguir viviendo así, invisible y sin ser escuchado. Necesitaba encontrar una manera de hacer que Martín me viera para reconocer mis sentimientos, pero en el fondo temía que el hombre con el que me había casado había sido reemplazado por este extraño frío e indiferente. Mientras me dirigía a la cama me hice una promesa silenciosa de que no dejaría que esto continuara más. Tuve que encontrar mi voz nuevamente por mi bien y para Lily. Los días se convirtieron en una mancha monótona con la presencia de Miriam y Gerald en la casa. Sus demandas crecían cada día, pero Martín permaneció ajeno a la creciente presión sobre mí. Me sentí como una marioneta bailando según cada capricho. Mis propias necesidades y deseos fueron dejados de lado en una noche particularmente agotadora mientras recogía los platos mientras todos los demás descansaban en la sala de estar. Podrías haber ido después de eso. Necesitaba ese traje para mañana. La habitación quedó en silencio, la tensión palpable. Miriam y Gerald intercambiaron miradas y juicios tácitos entre ellos. Sentí una oleada de ira, pero me contuve. Mi respuesta a no era el momento. La próxima vez. Mañana encontré a Martín en la cocina, su comportamiento gélido. Tenemos que hablar de tu actitud. Evelyn comenzó, su tono condescendiente con mi actitud. Hice eco de la incredulidad entrelazando mi voz. Si no estás siendo lo suficientemente complaciente con mis padres, ellos también lo han notado. Es vergonzoso, dijo mirándome con una mirada fría. Sentí una oleada de frustración. Martín, estoy haciendo todo lo que puedo. Estoy cuidando de Lily. La casa de tus padres me interrumpió con un gesto de su mano. Eso es lo que se supone que debes hacer. Eres la mujer de la casa. Mis padres no deberían sentirse incómodos. Sus palabras picaron, un claro recordatorio de lo poco que valoraba mis esfuerzos. Quería gritar para hacerle ver lo injusto que era esto, pero sabía que solo caería en sordos. A medida que pasaban los días, mi determinación se endureció. No podía permitir que Martín y sus padres me trataran así por más tiempo. Comencé a pensar en maneras de defenderme y reclamar mi dignidad. La oportunidad llegó inesperadamente una tarde mientras Martín estaba en trabajo y Miriam y Gerald estaban durmiendo la siesta. Recibí una llamada telefónica de mi vieja amiga Laura. Evelyn, ¿cómo has estado? Siento que han pasado años desde la última vez que hablamos.
Respondí mi voz cargada de emoción. Hablamos de todo y de nada y por un breve momento me sentí como antes. Luego el tono de Laura cambió. Evelyn, hay algo que necesito decirte. Se trata de Martín. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué hay de él? Lo vi el otro día con alguien, una mujer, parecían cercanos, más que simples colegas. La habitación dio vueltas a mi alrededor cuando las palabras de Laura se hundieron en una sensación repugnante que se instaló en mi estómago. ¿Podría Martín estar teniendo una aventura? Lo siento, Evelyn, pensé que deberías saberlo, agregó Laura en voz baja. La llamada terminó, pero sus palabras hicieron eco en mi mente. Las piezas comenzaron a encajar. Las noches, el comportamiento distante, la falta de intimidad. Me enfrenté a una dura verdad. Mi matrimonio era una farsa y había estado viviendo en un paraíso de los tontos, pero yo ya no iba a ser la víctima. Confrontaría a Martín, le exigiría la verdad y si realmente me estaba traicionando, le haría pagar por cada lágrima, cada momento de dolor que me había causado esa noche. Planes de confrontación y venganza. Ya no sería la esposa silenciosa y sufriente. Era hora de que Martín viera la fuerza que había subestimado en mí. Los días posteriores a la revelación de Laura fueron una tempestad de emociones. Observé a Martín con una nueva lente. Cada uno de sus comentarios despectivos y gestos arrogantes alimentaron mi creciente resentimiento. El hombre que una vez amé se había convertido en un extraño. Su fachada ahora transparente a mis ojos escrutadores. Una noche mientras preparaba la cena de Lily, Martín entró tranquilamente en la cocina. Evelyn, mis padres están pensando en extender su estadía. ¿No te importa? Su pregunta formulada tan casualmente fue un testimonio claro de su desprecio por mis sentimientos. Prolongar su estadía. Repetí, mi voz firme a pesar de la agitación dentro de Martín. ¿No crees que se han quedado lo suficiente? La cara de Martín se endureció. ¿Qué se supone que significa? Mi padres deberían ser más acogedores. Me volví para mirarlo. Tu deber de cuidar la casa, el que mis padres se queden aquí no debería ser un problema. Sus palabras tocaron un nervio. El deber es que todo lo que soy para ti, un cuidador. Los ojos de Martín se entrecerraron. No empieces con estas tonterías, Evelyn. Estás siendo irracional. Irracional. Podía sentir mi voz elevándose, la ira reprimida y el dolor saliendo. Yo soy el que está siendo irracional. ¿Qué pasa con tus noches nocturnas? Tus encuentros secretos son esos racionales. Por un momento Martín pareció tomado en cuenta, pero rápidamente recuperó la compostura. He estado escondiéndome de mí. Rechacé mi determinación fortaleciendo a Martín. Dio un paso más cerca, su voz baja y amenazadora. Escucha, Evelyn, será mejor que cuides tu tono. No tienes idea de lo que estás hablando. Pero no me sentí intimidado. No, Martín. Sé exactamente lo que estoy hablando y no toleraré más esto. Se burló girándose para salir de la cocina. Haz lo que quieras, solo asegúrate de que mis padres estén cómodos. Esa noche, después de que Martín se retirara a su estudio y Miriam y Gerald se retiraran a su habitación, me senté solo en la sala de estar. La casa estaba en silencio, pero mi mente era una cacofonía de pensamientos. Entonces me di cuenta de que mi matrimonio ya no podía salvarse. Martín no solo me había traicionado, sino que también me había devaluado, tratándome como nada más que un sirviente de mi propia vida. En casa, era hora de tomar una posición para recuperar mi vida. Ya no sería víctima de la arrogancia e infidelidad de Martín. Presentaría pruebas de su aventura, consultaría a un abogado y me prepararía para el divorcio, pero no terminaría ahí. Martín habría para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Me aseguraría de que él pagara por el dolor que me había causado, tanto emocional como legalmente. Mientras estaba acostado en la cama esa noche, un plan comenzó a formarse en mi mente, un plan no solo para mi escape sino para mi retribución. Martín y sus padres pronto aprenderían que yo no era una mujer con quien jugar. Los días siguientes fueron una cuidadosa danza de engaños y planificación. Mantuve una apariencia de normalidad todo el tiempo. Reuniendo pruebas de la infidelidad de Martín, Laura había tenido razón en algunas ocasiones discretas. Las investigaciones revelaron las reuniones secretas de Martín con una mujer llamada Rachel, una colega de su oficina, una noche mientras estábamos sentados a la mesa con sus padres. Lo miré, mi expresión neutral, pero por dentro se estaba gestando una tormenta. Que suene importante, Martín, espero que vaya bien, dije, mi voz mezclada con ironía oculta. Miriam intervino, ajena a las corrientes subterráneas. Martín trabaja tan duro. Evelyn, deberías estar orgullosa de tal marido diligente. Forcé una sonrisa, mi resolución se endureció. Sí, estoy muy orgulloso. Al día siguiente, mientras Martín estaba en el trabajo y sus padres estaban de compras, me reuní con un abogado. Le expliqué todo: la infidelidad, la negligencia emocional, la forma en que trataron a Martín y sus padres. Yo
El abogado me escuchó atentamente ofreciéndome consejos y delineando los próximos pasos. Tienes un caso sólido, Evelyn, especialmente con la evidencia del asunto. Dijo que su tono era profesional pero comprensivo. Asentí con una sensación de empoderamiento creciendo dentro de mí. Gracias. Quiero continuar con esto. Esa noche, lo más pronto posible, me acosté en la cama y el plan cristalizó en mi mente. Confrontaría a Martín, pero aún no, primero me aseguraría de que todo estuviera en su lugar para el divorcio. Quería que él sintiera el impacto total de sus acciones para que se diera cuenta de que no podía. No me descartes como a un mueble viejo. El día del juicio final llegó antes de lo esperado el viernes mientras Martín se preparaba para su supuesto viaje de negocios. Esa noche con los padres de Martín en la sala de estar y Lily dormida lo enfrenté yendo a un viaje de negocios. Martín, o debería decir un romántico, para salirse con la suya. Rachel. Martín se congeló, el color que desaparecía de su rostro. Evelyn, ¿cómo? ¿Lo hiciste? Agité el recibo frente a él. No eres tan inteligente como crees. Martín, lo sé todo. Por un momento pareció quedarse sin palabras, luego su expresión se endureció. Has estado husmeando. No, eres patético, patético. La palabra hizo eco en mí mente alimentando mi enojo. No, Martín, lo que es patético es que te escabulles traicionando a tu familia, pero ya terminé de interpretar a la esposa obediente. Mi voz firme. No, Martín, eres tú quien no serás nada sin mí. Tengo pruebas de tu asunto. Me aseguraré de que pagues por lo que has hecho. Por un momento parecía derrotado, pero luego volvió su arrogancia. ¿Crees que puedes ganar contra mí? Lucharé contigo. En cada paso del camino sonreí con una sonrisa fría y determinada. Tráelo, Martín, verás lo fuerte que puedo ser. Cuando salí de la habitación, el silencio atónito de Martín fue una victoria en sí misma, pero esto fue solo el comienzo. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Los días posteriores a mi confrontación con Martín fueron un torbellino de preparativos legales y batallas silenciosas. La conducta de Martín había cambiado, oscilaba entre la ira y una fingida indiferencia, pero pude ver el pánico subyacente en sus ojos. Llegó el fin de semana y con él un acontecimiento inesperado. Los padres de Mar decidieron extender su estadía sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba bajo la superficie de nuestra aparentemente tranquila casa. Una tarde, mientras yo estaba atendiendo a Lily en la sala de estar, Martín y sus padres me arrinconaron. Evelyn, tenemos que hablar. Tu comportamiento. Martín comenzó, su voz llena de desdén. Miriam asintió con la cabeza. Sí, querido, hemos notado que has sido bastante distante y fría, no es propio de una esposa y madre. Geral agregó que Martín no ha sido más que un buen esposo, deberías apreciarlo. He levantado, le respondí con voz firme. Miriam jadeó. Una aventura. Martín, es así de cierto. Antes de que Martín pudiera responder continué. Sí, es verdad y no voy a soportarlo más. Solicito el divorcio. La habitación quedó en un silencio atónito. Martín miró yo, sus ojos llenos de malicia. ¿Te arrepientes de esto, Evelyn? No eres nada sin mí. Encontré su mirada inquebrantable. No, Martín, lamento los años que pasé tolerando tu arrogancia y falta de respeto. Me llevo a Lily y me voy. Los padres de Martín comenzaron a protestar, pero no los dejé. Esto es entre Martín y yo. Te quedaste más tiempo. De nada, es hora de que te vayas. Mientras hacía las maletas podía escuchar las discusiones de Mav de fondo. Martín tratando de explicarse a sus incrédulos padres. Sentí una oleada de satisfacción al saber que su imagen perfecta se hizo añicos con Lily en mis brazos. Salí de la casa que se había convertido en mi prisión. No miré atrás. Las próximas semanas fueron una confusión de reuniones legales y agitación emocional. A pesar de los intentos de Martín de intimidarme, me mantuve firme. La evidencia de su aventura era innegable y pronto el proceso de divorcio estuvo a mi favor. El día que finalizó el divorcio sentí una mezcla de alivio y triunfo por haberme enfrentado a Martín y su opresiva familia. Y yo habíamos ganado, pero mi venganza no terminó ahí. El asunto de Martín no solo le había costado su matrimonio sino también su reputación. Sus colegas y amigos se enteraron de sus indiscreciones y su estatus de intocable se desmoronó como para sus padres. Más fuerte y más resistente había luchado por mi dignidad y ganado, y mientras miraba a Lily jugar feliz en los brazos de su abuela supe que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mucho tiempo me sentí esperanzado sobre el futuro que había cerrado un capítulo doloroso en mi vida y uno nuevo apenas comenzaba. En los meses posteriores al divorcio mi vida experimentó una transformación. Las cadenas de un matrimonio sin amor se habían roto y en su lugar encontré un nuevo sentido de libertad y autoestima. Con Lily a mi lado comencé a reconstruir nuestras vidas pieza a pieza. Un día, mientras Lily jugaba en el jardín de la casa de mis padres, recibí una llamada telefónica que marcó el capítulo final de mi saga con Martín. Era Laura. Su voz una mezcla de shock y preocupación. Evelyn, ¿has oído hablar de Martín?
No, ¿qué pasó? Le pregunté a un sentido de que Boeing se había instalado conmigo. Perdió su trabajo después del divorcio y el asunto salió a la luz. Su empresa lo dejó ir y se pone peor. Ha estado luchando financieramente. La pensión alimenticia. Los honorarios de Lee. Todo lo atrapó. Hice una pausa para absorber la noticia. Una parte de mí sintió una punzada de reivindicación, pero fue eclipsada por una comprensión aleccionadora de las consecuencias de sus acciones y sus padres. Me encontré preguntándoles que ellos también están en una situación difícil. Laura. No encontré alegría en su caída. Fue un claro recordatorio de cómo las acciones de uno podrían tener consecuencias de gran alcance. En las semanas siguientes me concentré en Lily y nuestra nueva vida. Pasamos nuestros días rodeados por el amor y apoyo de mis padres, quienes nos habían recibido con los brazos abiertos. Una tarde, mientras veía a Lily jugar, mi madre se sentó a mi lado. Evelyn, has crecido mucho a través de todo esto. Eres fuerte, querida, más fuerte de lo que jamás imaginaste. Prosperando, agregó mirando a su nieta con una mirada tierna. Ella está feliz y eso es lo más importante. Mientras el sol comenzaba a ponerse, arrojando un cálido resplandor sobre el jardín, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. El dolor, la traición, la lucha por mi dignidad, todo me había llevado a este momento de paz y satisfacción. Sabía que habría desafíos por delante y preguntas de Lily sobre su padre a medida que creciera. Los enfrentaría de frente con honestidad y fuerza. Por ahora estaba contento sabiendo que había luchado para mí y para mi hija y habíamos salido más fuertes por ello.